Ok, decía que teníamos ya los teoremas de la divergencia y el teorema de Stokes, y quizás a partir de esto se puede entender la interpretación geométrica de la divergencia y el rotacional. Quizás acá, eh, bueno, hablamos que la integral de superficie, independientemente si es cerrada o no, esto es un flujo y se puede interpretar como una razón o un tipo de conteo de la cantidad de líneas que están atravesando nuestra superficie, sea abierta o sea cerrada. Entonces, si nosotros consideramos que es un volumen pequeño, evidentemente ese volumen que está o que tiene como frontera superficie S, pero evidentemente si el volumen es pequeño, ese también va a ser pequeña. Pero particularmente si B es muy pequeño, digamos tan pequeño, ¿no? Que se puede considerar que como es tan pequeño, casi puntual, entonces la divergencia podría ser constante porque solo sería evaluarlo en ese punto, considerando que es muy pequeño. De forma que si es constante, la divergencia podría salir de la integral y lo que tendríamos es el rotacional, la divergencia de la integral de volumen. Y esto es igual a la integral de superficie a punto de dA sobre S. Y claro, ¿no? Si hacemos la integral, esto sería el volumen. Pero como estamos considerando que es muy pequeño, pues a partir de ahí se podría despejar. Se podría despejar que la divergencia de A es, voy a utilizar la notación de límite, ¿no? El límite cuando el volumen tiende a cero de el flujo entre el volumen. Y por esa razón es que decíamos, cuando hablamos de la interpretación geométrica de la divergencia, que se podía ver como el flujo, las líneas que entran, salen, en un volumen, pero cuando ese volumen tendía a cero. Era justo por esta razón. De igual forma, si hacemos lo mismo en el teorema de Stokes y consideramos que en este caso, ¿no? La circulación del campo es una medida del giro que tenía el campo, de la capacidad del campo de hacer girar alrededor de una trayectoria C. Entonces, si yo tomo que el área de esa trayectoria o de lo que encierra la trayectoria es cero, entonces se podría considerar de la misma forma, solo que aquí tendría que separar n de dA, que el rotacional punto n es igual al límite cuando el área tiende a cero de la circulación sobre el área. Y por esa razón que el rotacional medía, de cierta forma, la capacidad que tenía el campo de girar o de producir rotación alrededor de un punto. Quizás con estas expresiones quede o se muestre por qué razón es que se consideraban en ambos casos que esa área o que ese volumen deben tender a cero para darle esa interpretación. ¿Sí? Creo que era algo que quedaba así como en la luna, pues, en el sentido de que no se sabía por qué tenía que tender a cero, y realmente es esta relación, el flujo, tiene que ver, o la divergencia tiene que ver con el flujo en un volumen cuando ese volumen tiende a cero, y el rotacional pues tiene que ver con la capacidad de producir rotación, pero en un punto alrededor de una curva C, pero cuando el área de esa curva tiende a cero. Y eso simplemente sería para cerrar, ¿no? El significado, la interpretación tanto de la divergencia, y me faltó el C, y, perdón, aquí es S, y aquí es C.
Solo que aquí voy a ponerle S mejor para no mezclar con el A del campo. Voy a ponerle S mejor así. Porque A es el campo y no voy a mezclarlo con A de área. Bueno, tenemos unos 20 minutos para ver si hay alguna consulta. Igual tengo un par de problemas para hacer de ejemplo, pero antes quisiera ver si hay algún tipo de duda, consulta con todo lo que han estado estudiando. Déjenme habilitar. Sí, yo tengo una, Inge, con respecto a la prueba del viernes. ¿Se puede? Sí. Yo creo que fue una mala interpretación mía, pero solo quería saber, en caso de que se vuelva a pedir, si usted pregunta algo como la integral es igual a 0, se puede considerar que antes de realizarla, si es 0, debe tomarse que 0. Sí, pero es que Sí. Bueno, sí, es que no recuerdo, tengo que revisar si en esa integral era que al cambiar la y ya quedaba 0 de entrada. Sí, eso pasaba, pero yo interpreté como que lo que usted quería era respuesta una vez realizada la integral. Entonces, yo pensé en eso. No, es que Porque no sí me tiene daba. la integral, ni siquiera hay que realizarla. O sea, la integral de línea se plantea, debe quedar en función de una variable. Al quedar en función de una variable, quedaba 0 de entrada. Entonces sí, tienen que quedaba 0 de entrada, pues no es que no había que hacer nada. O sea, sea que le hicieran o que solo la plantearan, quedaba 0 de entrada. Porque todas las opciones, déjenme verificar las opciones. No, el campo está súper lento. Perdón, es la otra. Actividad 1. Sí, es en ejercicio práctico 1. Actividad práctica 1. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en todas las respuestas ya está expresada en función de una sola variable. En esta no, porque es doble, ¿verdad? Pero de ahí en todas solo quedó expresada en función de una. Lo que pudo pasar es que ustedes la expresaron en términos de y. Debían de cambiarla, ¿no? Pero la integral era 0, no porque al hacerla daba 0, sino porque al expresarla en función de una variable daba 0. La primera. ¿Perdón? ¿Alguien tiene más dudas? Ingeniero, yo tengo una. Dígame. Pero es que es un ejercicio que yo estaba haciendo, pero es sobre que me decía que encontrar la integral de volumen de una divergencia. Sí. Entonces, pero me confundí porque me decían que el vector posición decía que era R por seno de phi. Entonces yo me confundí es que en ese ejercicio. no tengo el ejercicio, está como bien complicado. Sí, no. Lo que voy a hacer es que lo voy a intentar resolver. Cualquier cosa lo mando mejor a Telegram. ¿La divergencia de qué campo? Hay un campo vectorial. No me dan campo. Ese es el problema. ¿Y el problema de dónde lo sacó? ¿Cómo se llama este libro? Es que conseguí un libro de Semansky que dice Física para Ingenieros. Y ese más que habla de divergencia. Sí, pero es que es un libro que me prestó un amigo. Bueno, si quiere mejor mándeme el ejercicio porque así estoy como en el aire.
Sí. No, sí, eso voy a hacer mejor. Ok. ¿Alguien más? No hay duda si mañana van a examen. Bueno, yo, ingeniero, referente al teorema de Helmholtz, no, al menos en el libro de Wagner, no me queda muy claro qué es lo que está hablando. No sé si lo vamos a ver hoy, pero en el de Griffith solamente relaciona. Ajá. Eso es de leerlo. O sea, lo único, lo que resume es que si usted conoce el rotacional del campo en todo punto y conoce la divergencia de un campo en todo punto, entonces puede conocer el campo. Eso es lo único quizás trascendente ahí. O sea, el teorema dice que si usted conoce rotacional y divergencia de un campo en todo punto, entonces puede conocer el campo. Eso se va a utilizar en el capítulo 9 en realidad. Ah, ok. Es decir, que si yo conozco ambas cosas, rotacional y divergencia, en todo punto tengo el campo en todo punto. Pero así como algún problema práctico, no. Está bien. Gracias, ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, Dígame. yo tengo una pregunta. Sí. De un ejercicio del libro de Spiegel, que más que todo fue que yo lo estaba hojeando y cuando tenemos el factor de escala, ¿verdad? Sí. Por una integral de superficie. El vector normal, el vector unitario normal es el gradiente de U sobre la magnitud de U, ¿verdad? El Sí. vector normal. Entonces, pero ya en el factor de escala por ejemplo, que fuera con respecto a Z, sería de X, de Y sobre la magnitud del vector normal por el producto punto de vector unitario de Z, ¿verdad? Sí. Pero ya al pasarlo a la integral, quedaría el vector nada más, no quedaría el vector unitario normal. Entonces, ahí en ese producto punto de esa magnitud, por ejemplo, si nosotros nos dan una ecuación de superficie, por ejemplo, que no fuera así como la que nos puso un ejercicio ahí, que fuera X más Y más Z igual a 1, entonces al hacer el producto punto en el vector unitario Z, si fuera, por ejemplo, 2x más 3y más 6z, por ejemplo, entonces ya cuando llega a z, el producto punto con z, entonces sí sería... Eso hay un ejemplo en video, ¿no? No, por eso no solamente es como una, es que no lo había visualizado así de esa manera. Entonces puede ser que ahí abajo en ese división de la tal magnitud, sí, que no sea una función o un valor escalar, un valor escalar. Una función. Ah, ok. Entonces, No, esa era mi duda, nada más. Que si les queda una función, por ejemplo, si ustedes en vez de ese ejemplo que mencionan, ¿no? De que hay 2x, 2y y 1, si usted integra con respecto a z y y, ahí probablemente le vaya a quedar una función. Ahora, sería más simple que cuando hagamos la multiplicación eso se cancele, ¿no? Y no haya ese denominador abajo, porque eso puede llevar a que la integral sea más complicada. Pero puede ok, sí, como... ok, sí, esa era mi duda nada más. Pero eso ya sería con respecto al factor de escala que nosotros tenemos, ya sea Sí, si con respecto a y. Uno escoge qué dos variables integral. Podría haber, y lo comento ahí en la presentación, que una elección de qué variable es integral sea más simple que las otras. Al tener una función en el denominador, la integral puede complicarse un poquito más, pero independientemente de eso, el resultado debería ser el mismo si la integral se puede hacer, porque hay problemas de repente que integrar con respecto a dos variables nos lleva a una función que la integral no se puede hacer de forma analítica. Pero si se puede hacer, debe dar la misma respuesta. Ok. Muchas gracias. Gracias. ¿Ok? Ingeniero, Dígame. con un ejercicio que yo tuve problemas bastante fue, pero uno de Wagner, el 1.12.
que dice que encontrar la integral de la superficie de R en Wagner, el 1.12. Espérenme, déjenme buscar a Wagner porque no sé dónde lo tengo. Wagner 1.12. Sí, ese. Ajá. 1.2. Que dice encontrar la integral de superficie de R sobre la superficie de una esfera de radio A y centro en el origen. No, realmente no supe cómo plantearlo. Ya, es que No si supe. usted se fija, el campo vectorial que le dan ahí es R, pero aparece en negrita. Entonces, es el vector de posición, que es X en X, más Y en Y, más Z en Z. Entonces, si le dice que encontrar entre la superficie, usted dice, ok, esto, la superficie es una esfera de radio A, ok, entonces es una integral superficie cerrada, ¿no? De ese vector de dA. Entonces, el campo vectorial que tiene que utilizar es el vector de posición. Igual, si usted le calcula la divergencia, eso lo puede hacer bastante rápido. Entonces, deriva la primera componente con respecto de X, deriva la primera componente con respecto de Y, deriva con respecto de Z. Y esto le va a dar 3. Entonces, la otra integral que le piden verificar el teorema de la divergencia, usted va a hacer la integral de la divergencia del campo vectorial, que es R. Entonces, simplemente le va a quedar la integral de 3 diferencial de volumen. Pero este lado es más fácil porque como el 3 es constante, sale de la integral y solo le va a quedar aquí la integral del d de tau, es el volumen de la esfera. No ocupa hacer la integral porque sabe que la integral de un diferencial es la variable y en este caso sería el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi al cubo. Y en la otra parte, bueno, como tiene su campo vectorial, pero tiene una esfera, como su proyección es cerrada, bueno, digamos que esta es una esfera. Entonces, en la esfera, saben que el vector, como es una superficie R constante, saben que el vector R unitario es un vector perpendicular a la superficie de la esfera. En todo punto. Por lo tanto, el diferencial de área tendría componente únicamente en R. Porque el normal tiene dirección de R. Que sería en todo caso, o como ustedes digan, más fácil. Creo que eso de las superficies constantes siempre los enreda. Que ustedes digan, el diferencial de línea es de dr en R más R de teta en teta más R seno de teta, perdón, en phi. De phi en phi. Entonces usted dice, bueno, R es constante, entonces esto es, DDR sería 0. Entonces, al hacer el diferencial de área, en realidad, si usted hace la multiplicación de estas dos componentes, tendría el de R, ¿no? Que es R cuadrado, seno de teta de phi en R. Y ya si hace la multiplicación de otras dos componentes, de esta y esta, va a quedar 0, y de esta va a quedar 0. Entonces queda simplemente en dirección de R. Se lo pueden ver recordando que si la superficie de la variable es igual a una constante, entonces el vector unitario
es perpendicular a la superficie. Entonces, le sale mejor integrar, como es una esfera, le sale mejor integrar en coordenadas esféricas. El DDA tiene una sola dirección, o una sola componente más bien. La dirección cambia porque depende de qué punto la vayan a ubicar en la esfera. Entonces, lo único que requiere es cambiar esto a esféricas. Que sería igual a R en R unitario, ¿no? Sí, R en R unitario. Y ya está. Solo que cuando haga la integral, entonces, ¿qué le va a quedar? Tendría la integral de superficie cerrada. Perdón, el campo es R. Entonces le pone R. Voy a poner así mejor. Punto de DA. Y dice igual. Es una integral doble. Agarra R en dirección de R. Punto. R cuadrado. Seno de teta. D de teta. D de phi. En R. Hace el producto punto. Y lo que le va a quedar es en todo caso un R al cubo. R al cubo, seno de teta, D de phi. Claro, como estamos hablando de que R es constante, la variable de integración son teta y phi, entonces R es una constante y es igual a A. Entonces cambia aquí R por A, porque es constante en la superficie de la esfera. Luego integra de teta, recordemos que teta, si es toda la esfera, teta está entre 0 y pi, no entre 0 y 2pi, entre 0 y pi teta, y phi sí está entre 0 y 2pi. Asumo que ven los recursos, ahí detallo por qué razón, o comento, ¿no? Que teta tiene que estar, el rango de valor de teta está entre 0 y pi. Entonces, ¿qué debería quedar? Si usted aquí, la respuesta de divergencia le queda 3 veces el volumen, entonces le va a quedar 4pi al cubo. Si queda un diferencial es bien fácil de integrar. Si queda algo multiplicando el diferencial, tienen que dejar la integral. A menos que sea una constante y aquí sacarla. Pero el resultado le queda 4pi y si aquí integra, se integra teta, le queda la integral es menos coseno, de 0 a pi le queda 2. Se integra phi, al evaluar le queda 2pi, entonces al final de cuentas le queda lo mismo, ¿no? Pero en este caso se refiere R, que es el campo vectorial, es el vector de posición. Por eso que si ustedes fijan en el libro, siempre lo ponen ahí en negrita, para señalar eso, ¿no? Que es el campo vectorial, pero el vector de posición. ¿Sí? Bueno, más dudas. Gracias, ingeniero. Ingeniero, Dígame. yo tengo una duda con respecto a cuando nos piden ¿me están escuchando? Bueno. Con respecto a los ejercicios, cuando nos piden un vector, una componente en dirección de otra. Sí. Por ejemplo, si me piden el vector A en dirección de un vector C, en este caso sería suficiente, luego de crear el vector unitario C, el caso de la respuesta sería suficiente tener la componente de A C unitario, o tendría que convertirlo ese C unitario en las coordenadas cartesianas y dejarlo expresado en X unitario, Y unitario y Z Es que unitario. vamos a ver, es que depende, porque usted puede decir, digamos que este es A y esta es B. Usted baja acá y esto al final es un vector, ¿no? Usted lo puede ver como un vector que tiene la misma dirección de B, pero la magnitud de este vector que estoy dibujando ahorita, la magnitud de ese vector
es la magnitud de la componente. Entonces, si yo voy a decir, esta es la distancia que hay acá, eso simplemente es el producto punto de A con el B unitario, pero esto es un escalar. Si ya quiero un vector representar, esa componente como un vector, entonces tendría que hacer A punto B unitario y multiplicarle por B unitario. Es como que usted diga, tengo un vector A igual a 2x más 3y más 5z. Usted ve la componente en x, es esto, ¿no? Entonces, el valor de la magnitud de la componente es esto. Pero si veo la componente como un vector, entonces el vector sería 2 en x. Y vimos que el vector en sí se puede escribir como la suma de las dos componentes, pero visto de forma vectorial. Entonces tendrían que aclararle en el ejercicio si quiere la componente escalar, o sea, el valor de la magnitud de la componente o la componente como vector. Creo que en Wagner hay un problema así y lo que en realidad pedían creo que era la componente vector. Entonces solo le tienen que agregar esto. A esa magnitud le multiplican un vector unitario que tenga la misma dirección de B. Y ya. Ahora, si por ejemplo se está diciendo que que el vector sea A, esto es igual a 2x 3y más 5z, y tiene el vector B que es 4x más 3y menos z, y le piden la componente escalar, solo es el producto punto. En este caso de A punto, pero ocupa calcular el B unitario. En todo caso, el B unitario lo puede calcular la magnitud y lo puede escribir simplemente así. 1 entre la magnitud de B y hace el producto punto. Pero el resultado es un escalar. Aquí sería, son 8, 9, menos 4. Serían 13, ¿no? Menos 4, perdón, menos 5. 8 menos 5 más 9. Entonces serían 12. Usted dice la magnitud de B, 1 sobre raíz de B, que es 16, 9 y 1, 26, ¿no? Y la otra que era 12. Y ya tiene la componente. Pero es un escalar. Ahora, si aquí hay la componente vector, agarra su 12 sobre raíz de 16 y multiplica por un B unitario. Perdón, raíz de 26, perdón. Y multiplica por el B unitario. Entonces, en este caso, sería 12 raíz de 26. El B unitario lo puede escribir como B sobre su magnitud. Y la magnitud es raíz de 26. A multiplicar todo le quedaría 26. Y solo multiplica B. Claro, si ya le piden el vector, debe dar sus componentes. Reemplazar B por todo esto, ¿no? 4, 3 y 1. Pero depende de qué le vaya a pedir. No sé si eso aclara la duda. Sí, por ejemplo, en Wagner el 1.5, bueno, ahorita que lo leo bien, solo me pedía la componente, entonces no tenía que expresarlo en forma de vector. Pero al final yo lo expresé de Sí, dos con formas. ese que le decía, que en realidad no lo dice. Entonces, al menos que Wagner dé por sentado de que cuando pide componente se refiere a vector, pero para mí debería decir, ¿no? De la componente Entonces, como vector. si me lo piden vector, es mejor que deje la respuesta final en cartesianas, con X, Y y Sí. Z unitario. Sí. Ah, bueno. Es que la idea funciona en realidad para cualquier sistema. Si el problema le plantea cartesianas, déjelo así, en cartesiano. Ingeniero, Dígame. yo tenía una consulta con respecto, no sé si este ejercicio lo subió ayer o ahora, de uno que subió una fotografía otra vez, que dice comprueba el teorema de Stokes,
que lo da el, Ah, sí, ese es el que da el video que campo. estaba malo. ¿Cómo? Sí, era un problema en video que se subió. No, fue uno nuevo que subió una imagen también, que aparece en un documento PDF. No, está atrás en otro recurso. Ah, sí, Antes lo de eso, subí no, ahí. no es ese, sino que es el anterior. Está en un Este. PDF. Ajá, yo tengo una duda ahí porque usamos un R igual a A para C1. Si el ejercicio no nos proporciona eso, nosotros tenemos que asumir que R ahí va a ser constante siempre, o imagino que por eso toma R igual a A. Cuando No, es plantea, uno. Es uno, perdón, ahí es uno. Ah, se me borró. es que cuando plantea R igual a A, Sí, no, entonces es que A me refiero al radio de la. Porque es un círculo, eso sí tiene que decirlo, pero en la imagen no se ve. No sé, no pegué sí, esa porque imagen. yo quise plantear esa ecuación también y yo digo, esto es un círculo, pero si acá, No, sí, es que es un círculo, pero plantea lo que me faltó fue ponerle esto acá. Es decir, A igual a 1. Pero sí, esta porción de acá es un círculo. sí, y conforme a esos ejercicios, ingeniero, es mejor ir sacando, digamos, cada parte de cada área, porque usted mezcla las componentes esféricas, No, cartesianas y todo, no todo es de mezclar. Yo por eso digo dos opciones. No, es que así como en el recuadro que saca usted, que se mira bonito arriba, que saca todo, como que usted lo visualiza así de un solo, pues. O sea, en esa parte es mejor ir sacando como, digamos, sé que Sí, aquí Y igual a 1, X igual a sí, por 0, sé ejemplo, que observo que es phi que es igual a pi menos, digamos. si usted visualiza eso, usted va a decir, ah, bueno, aquí R es igual a A, entonces la integral va a ser con respecto de phi. Por ejemplo, yo digo acá, en la C1, R, ya dije todo lo que aparece A, que creo que no lo agregué. A es igual a 1, me refiero al radio del círculo porque si es un círculo. Pero yo digo acá, si aquí R es constante y teta también, en realidad ρ es la misma cosa, bueno, porque estamos en el plano XY, pero yo visualizo ahí que la variable de integración va a ser phi. Ah, bueno, entonces integro con respecto de phi, que es la única variable que no cambia. Después voy colocando simplemente a modo de resumen qué variables no van cambiando y cuáles sí para ver cuál va a ser la variable de integración. Y en el caso de C2, el problema de la curva C2 es que es la variable que cambia está en Z, es Z la que cambia, pero el campo está en esféricas. Entonces yo decido, ok, integro Sí, con sí, respecto. también ese producto punto que hace con el R. ¿Qué parte? Acá. Sí, es Esa que al parte en final de azul, espérame, al final lo voy a dejar un poquito más. ajá, esa parte también está algo. Espérame, creo que tengo el archivo acá. ¿Dónde está? No es este. No, creo que lo borré. Pucha. Sí, no tengo aquí el archivo del otro. Ni modo, voy a escribir acá. Es que usted tiene dos opciones. Usted dice, ok, el campo vectorial A está en coordenadas esféricas, R coseno teta, R menos R coseno teta en teta. Entonces, opción número uno es, pasa todo el campo, o sea, ok, usted dice, tengo la integral de A punto de DR. Entonces yo digo, ok, puedo dejar la integral integrando con respecto de teta, aquí solamente para una curva, no es todo. Y el campo lo puedo escribir así, ese campo que estaba ahí. Puedo sacar un R coseno y me quedaría así. Punto. Entonces tengo la opción número uno.
es que debería de cambiar este R a cartesianas, expresar este a cartesianas, y este es más rápido porque en cartesianas esto es Z. Y hago el producto punto. Pero claro, donde uno dice, ok, R es igual a el R unitario, asumo que a estas alturas ya se lo saben, coseno de phi en X más seno de teta, seno de phi en Y, más coseno de teta en Z. Te lo puedo reemplazar todo ahí, hago el producto punto en cartesianas, cambiando el R, y me doy cuenta que al hacer el producto punto, pues R punto Z solo me va a dar coseno. Que creo que eso lo escribo a la par. Sí, sí, es que él escribió a la par, pero yo quedé como perdido. O sea, pero ahorita que lo está explicando así, ya visualizo de dónde saca que Z unitario por R unitario es igual a coseno Igual, de después hago teta. lo mismo con el teta. El teta va a quedar, Sí, de con el repente me otro. interesa la última parte, queda un menos seno ahí. Entonces cuando hago el producto punto, perdón, teta, entonces solo queda un menos seno. Pero ahí decido hacer el producto punto y después cambiar. Claro, no sé qué tan buena opción es, porque la integral que da esta, son dos integrales, una va a quedar con cambio variable, la otra es una función trigonométrica. O la otra opción digo, ok, puedo escribir el diferencial de esa línea en esféricas, que no tiene componente phi, porque phi es constante en esa línea, entero en esférica. Lo que pasa es que me queda r teta, pero es la misma idea, en el sentido de que si es una integral de línea, al final de cuentas debo expresar todo en función de una variable, que podría ser z, como en el primer ejemplo. Aquí lo dejé en función de teta, pero con el cambio de variable que hice aquí, también lo podrían dejar en función de r si lo desean. De repente, quizás una de las opciones vaya a ser más fácil o más complicada que las otras. Creo que al final le puse, hay un error también, creo que le puse C3, le puse acá. S4, creo que le puse aquí, ¿verdad? S4 y le volví a colocar C3. Eso solo lo corrí. Pero creo que está marcada la curva ahí, entonces no debería haber confusión, pero sí repetí la C3, S4 acá. Bueno, más dudas. ¿No? Bueno, entonces los ejemplos que tenía pensado trabajar. Consideremos un cono es decir, la tapa recta y la lateral. Eso forma una superficie cerrada. Consideremos un campo vectorial A. Tengo por acá R en R más R en teta más seno de teta en phi. Claro, el cono hay que darle dimensiones. Consideremos que la altura del cono es h. Y que el ángulo de la apertura
Ese ángulo es un ángulo beta. Y beta es... que quede expresada en beta. No voy a dar más datos. Que queden variables. Entonces nos piden en este caso comprobar el teorema. Nos piden comprobar el teorema de la divergencia. ¿Por qué? Porque tengo la integral cerrada de superficie que tendría que ser igual a la integral de volumen en este caso hay dos superficies, ¿no? Una es toda la parte lateral del cono y todo es la tapadera plana. Podría ser otro problema de repente más simple donde sea la tapadera esférica, que sea algo así. Que el radio de este sea el mismo radio del cono. Pero ese es un problema diferente, ¿no? Lo que pasa es que sucede a veces, y esta es la crítica constructiva para todos, a veces agarro un problema, los estudiantes en vez de empezar a hacerlo, empiezan a buscar si lo encuentran resuelto en algún libro. Yo les pido el cono con tapadera plana y lo que me suben es el cono con tapadera esférica. Entonces hacen un problema que no le estoy pidiendo porque lo encontraron resuelto, pero no se fijaron que no era el mismo y lo suben. Y eso equivale a un enorme cero. Bueno, aclaro aquí que la tapadera es plana. Consideremos que el origen, ¿verdad? Es el vértice del cono. Entonces son dos áreas. La primera, como es una parte plana, digamos que este coincide aquí con el eje Z, de forma que si yo empiezo a dibujar un vector en todo punto, un vector normal, que el diferencial de área va a tener la misma dirección que el vector normal, observan que la componente o la única componente que tiene es una componente en Z. Si lo vemos en cartesiana, ¿verdad? Si en esférica ya es más complicado verlo, pero al final de cuentas me da igual en qué esté el campo, o el campo es lo de menos, el campo se va a convertir. Las variables de integración que vamos a utilizar dependerán de nuestro dominio de integración. Entonces, si el campo está en cartesiana, está en esféricas, está en cilíndricas, en toroidales, en paraboloidales, en la que ustedes quieran, que asumo que han revisado las otras coordenadas en el libro de Su y en el libro de Spiegel, yo decido con respecto a que haga la interacción de acuerdo al dominio de integración. Entonces aquí está en Z, tiene una sola dirección, y como es un círculo, me conviene usar cilíndricas. Y en cilíndricas, esto es ρ de ρ de phi en Z. Bueno. Entonces voy a hacer primero esa integral, porque la integral de superficie se puede partir en dos. Digamos que S se puede escribir como la unión de la superficie 1 y la superficie 2. Y que la 1 la acabo de marcar acá. Y la otra es la 2. Entonces si integro la 1 es una integral doble. El campo que está en esféricas perdón, se redujo esto en vez de ampliarlo. Y el diferencial de área
Y al final no importa que no sean sistemas diferentes. Al final, después tengo que expresarlo en una sola variable. El producto punto, yo puedo decidir, hago un cambio de coordenadas a una sola variable o efectúo primero el producto punto y después cambio. O sea, lo cambio antes o lo cambio después. Casi siempre sale mejor cambiarlo después de hacer los productos puntos o productos cruz, si fuera el caso. Por ejemplo, si yo hago el producto punto de phi con z, como phi y z corresponden al mismo sistema ortogonal de coordenadas cilíndricas, entonces ese producto punto es 0. Porque son vectores ortogonales. Ahora, ya cuando haga teta y z, ahí tengo que ver cuánto es. De igual forma cuando haga r y z. El teta y z, vean que lo hicimos, lo comenté en los dos los comenté en el video pasado, perdón, en la pregunta pasada, y vimos que pues teta.z, eso es seno de teta, y r.z, perdón, al revés, menos este, y este era coseno. Entonces, si hago los productos puntos, tendría lo siguiente, la integral de r.z, que eso es coseno, más r, teta.z, que eso es menos seno, rho de phi. Pero claro, la variable de integración, ahorita un momento, que hay un ruido acá que, en este caso soy yo el del ruido. Perdón, era yo el del ruido. Bueno, era acá. Bueno, preguntas hasta ahí. De ratos no escribe nadie ni dice nada a nadie. ¿Están ahí? Sí, ingeniero, aquí estamos, aquí estamos. Sí, está claro, está claro. Ok. Aquí estamos. Entonces, las variables de integración son phi y rho, pero aquí tengo r y teta, entonces debo cambiarlo. Entonces, si me voy al círculo que es S1, yo debo observar, ¿no?, que el diferencial de área, que este rho de phi, equivale a esto. Porque claro, la variable rho la mido, visto desde arriba, lo voy a dibujar aquí desde arriba. Visto desde arriba, pues la variable rho se mide desde acá y phi desde la proyección o sobre el plano del círculo, si lo quieren decir así, y phi se mide a partir del eje X. Pero si voy a buscar lo que son R, voy del origen, R es del origen al punto donde está el diferencial. Y este es teta. Claro, teta no es el beta, ¿no? Porque el teta se va moviendo, el beta sería en el extremo. Esperen que el dibujo se movió. Sí. Este es teta, y este es R. De forma que si lo ven así de lado, ustedes lo que ven es, tienen rho, este es el origen,
este es R y este es teta. Pero no estamos hablando que teta sería beta, porque beta podría llegar hasta acá. O sea, a medida este diferencial lo vaya moviendo, teta va a ir cambiando. El valor máximo de teta, pues es el ángulo beta que marque ahí. Entonces ahí puedo establecer mis variables, porque ρ va cambiando, es decir, ρ se va moviendo desde 0 hasta que llegue al extremo, es decir, desde acá hasta que llegue al extremo. Y igualmente al variar el ρ va a ir variando R y va a ir variando, perdón, teta. Pero ahí podemos establecer una relación de cómo cambiar R, teta y ρ entre sí. Porque independientemente de eso, la altura a la que está la parte circular es h. Entonces ahí yo puedo decir ρ es igual a r coseno de teta y z, perdón, ρ sería seno y z es igual a r coseno. Pero en realidad esas son las relaciones de transformación que hay entre ρ y el z en coordenadas esféricas. Entonces realmente no hay que ni hacer el dibujo solo para recordar eso. Z se define así, ρ se definía así. Si recuerdan el video cuando hablamos de la relación entre las diferentes coordenadas. Bueno, entre las cilíndricas y las esféricas con las cartesianas. Entonces aquí tengo la opción para cambiar, porque vean que tengo r coseno y eso lo cambio directamente por el z, pero en este caso el z es una constante. Independientemente, cuando voy moviendo el ρ a lo largo de la circunferencia y voy moviendo el phi, el z es h, entonces es constante. De forma que al cambiar, r coseno sería h y r seno, en este caso sería ρ. Y de ahí paso a un solo sistema de coordenadas. Porque h es una constante, quedaría h menos ρ, de ρ de phi, integro ρ, como estoy integrando en el círculo de radio cuánto, entonces integro de ese 0, de 0 a ese radio tanto, voy a ponerle R mayúscula, y phi va de 0 a 2pi. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es ese radio? Regresemos al dibujo original. Como dato, el problema menciona la altura h y el ángulo de apertura del cono beta, que es el mismo ángulo en los dos lados, ¿no? Entonces, si yo veo desde arriba, o de frente, más bien, veo que para un ángulo de apertura beta, tengo h, y esto sería lo que he llamado r, que ya es hasta el extremo, ¿verdad? Del cono, y porque hasta el extremo está el ángulo beta. Entonces, r se puede calcular rápidamente y sería igual a ¿cuánto? En función de las constantes, que son h y son beta. A h coseno de beta. No, H seno de beta. híjole. Creo que sería h entre coseno de beta. Lo voy a poner a mejor a esto porque veo que con la R está dando problemas. Pues. Vamos a estar toda la noche aquí hablando de cuánto es ese radio. Disculpe, sería seno de beta sobre H, ¿no? Óigame, si no tiene el seno y el coseno relacionan la No es hipotenusa. tangente lo que usamos ahí. Y no tienen la hipotenusa, no hay hipotenusa, no pueden usar seno y coseno. A menos que me Solo digan, ¿verdad? podemos relacionarlo con el tangente, con A y H. Disculpe, sí, entonces sí. A menos que me digan, ¿verdad? Que van a utilizar la raíz cuadrada de a cuadrado más. Quieren usar algún seno, no sé. Pero no tendría sentido, no tienen hipotenusa. Entonces, si tienen H y B,
pues simplemente dicen tangente de beta es h opuesto entre adyacente, entonces es h tangente de beta. Ya tienen el radio, que es un valor constante. Entonces aquí sería h. Ok, vean que la integral no depende para nada de phi. Entonces en ese caso ustedes pueden decir, bueno, como mis límites de la integral son constantes, yo puedo integrar la variable que quiera primero, no hace falta, es decir, le puedo dar vuelta al orden de integración y no va a alterar los límites siempre y cuando tengamos límites constantes. Entonces, digo, bueno, hagámosla, si yo integro la de phi, me queda 2pi. Si hago un desarrollo ahí, la multiplicación, el integrando me va a quedar h rho menos h menos rho cuadrado. Ese es el integrando. Entonces, el 2pi sale de integrar phi. Si integro entonces ahora rho, quedará un medio de h rho cuadrado, evalúo rho en h tangente, quedaría h tangente de beta al cuadrado, evalúo en 0, me queda 0, menos, integro rho al cuadrado, queda 1/3 de rho al cubo, evalúo, entonces quedaría h tangente de beta al cubo. ¿Quieren reducir la expresión? Es opcional. Quizás para hacer la comparación en la integral de volumen se debería desarrollar, pero ya está. Ok, vamos con la otra superficie. Ahí la podemos dejar así, ¿verdad, ingeniero? Así como la dejó. Sí, Sin dado caso. lo más que podrían sacar es ahí un factor común h al cubo. Para lo deberían arreglar cuando vayan a comparar con la integral de volumen porque tiene que darles una igualdad. Pero la pueden dejar así, no hay ningún problema. Vamos con la otra. En el caso de la otra es integrar sobre la superficie superficie 2. Espérenme que me cayó el bolígrafo, estoy escribiendo. Ok, vamos sobre H2, S2, perdón. Aprovecho aquí que solo corto y pego, eso no lo puedo hacer en la pizarra cuando estamos en la parte presencial. Ok. Hago el cambio aquí. S2. Y vamos al diferencial de área, que sería la parte del cono. El programa está trabando un poco. Ok. En el caso del cono, hay que recordar que cuando en el video de las coordenadas esféricas se menciona que una superficie teta igual a una constante es un cono. Entonces, particularmente, si estamos en el cono, que la superficie donde teta es una constante, entonces un vector perpendicular a esa superficie teta constante
es un vector teta unitario. El vector unitario a la variable constante es el variable unitario constante, vector, perdón. O sea, si es R constante, el vector perpendicular a la superficie va a ser R unitario. Si es phi constante, el vector perpendicular va a ser phi unitario. Y así para cualquier sistema de coordenadas. Entonces, si el vector normal, pues tiene dirección teta unitario, entonces el diferencial de área solo va a tener componente teta unitario. Y recuerden que pues, la dirección en este caso es positiva porque el normal va hacia afuera del volumen o en la dirección en que aumenta teta. Por lo tanto, la componente en teta es el DDR por el R seno. Entonces lo puedo escribir así, R seno, DDR, DD phi. Entonces, la gran ventaja es que en las integrales, en estas dos superficies, tengamos que el diferencial de área tenga una sola dirección. Es que nos ahorramos hacer lo de los factores de escala. Claro que si bien es cierto, yo hablé del factor de escala en el caso de cartesianas, no he hablado de factores de escala en el caso de otro sistema de coordenadas que se puede trabajar. Pero si los diferenciales de área tienen una sola componente, no hay necesidad de plantear los factores de escala, porque solo se va a hacer una doble siempre. Entonces aquí hago el producto punto de R seno de teta DDR DD phi. Sí, lo puse bien. Ahora, como este es el teta unitario, si está en el mismo sistema de coordenadas de estos, pues estarán de acuerdo que al hacer R punto teta unitario, eso va a dar 0, que al hacer phi punto teta unitario, eso va a dar 0, por lo tanto, solo va a sobrevivir este de acá, que es el que va en la misma dirección. Entonces, esto va a ser igual a la integral de, aquí hay un R, aquí también, entonces quedaría un R cuadrado, seno de teta, de dr, de d phi. Claro, como aquí aparece teta, pero estamos integrando con respecto a R y a phi, entonces se debe cambiar por el valor de la superficie, o la ecuación de la superficie. Pero en este caso es una superficie teta igual a una constante y ese valor de teta es beta, porque recuerden que el teta se mide desde el eje Z. Entonces lo que hacemos aquí, bueno, en vez de colocar teta, porque es una constante, cambio. Recuerden, vean que es la misma idea, ¿no? Si hay una variable que no es la variable de integración, esa variable se debe cambiar por la ecuación que define la superficie. Y la superficie en esféricas es teta igual a beta. Claro, la integral de R, que es la otra parte que hay que tener cuidado. Más bien, para ustedes, ¿de dónde a dónde iría R? ¿De 0 hasta qué valor? Se debe hacer otro triángulo, ¿no? Bueno, yo pregunté hasta dónde. Hagan el procedimiento ustedes y me dicen hasta dónde. Tangente de B. Es que será A. O sea, vean qué es lo que están integrando. Están integrando el contorno. Están en el contorno del cono. La superficie del cono, perdón. Entonces, el R es el que se va midiendo acá. Claro, si bien es cierto, con la variable phi,
hacen el barrido en toda la superficie, pero el R va desde R igual a 0, que es este de acá, hasta este punto, que el R es la distancia, perdón, 0 no, es la distancia del origen a ese punto. Entonces aquí se ocupa la diagonal. En función de valores conocidos, en función de H, y en función del beta, ¿no? H coseno de beta, ¿no? Híjole, me están preocupando ustedes. Hay problemas en... Ah, bueno, ahí sí, H entre coseno. Es decir, coseno es adyacente entre hipotenusa, están despejando hipotenusa. Entonces sería H sobre coseno de beta. O coseno es adyacente de hipotenusa. Lo que están despejando es la hipotenusa, pues. No el lado adyacente para decir que es una multiplicación. Hijo, nos ponen seno ahí. Bueno, mejor me sigo viendo los comentarios de las respuestas, porque ya la di, ya mejor de preocuparse ustedes por trigonometría. Entonces queda R seno de beta, DDR, desde phi. El phi es toda la vuelta, entonces 0 a 2 pi. Y el R va desde 0 hasta H sobre coseno de beta. Entonces hay un seno de beta que es una constante, ese sale. Integran phi, queda un 2 pi. Integramos R, queda un tercio de RE al cubo. Al evaluar, sería un tercio de H sobre coseno de beta al cubo. Evalúen 0, queda 0. Y claro, nuestra respuesta en la parte de la integral de superficie es la suma de lo que obtuvimos, esta parte de acá, que se obtuvo al integrar S1, y ahora la parte que se obtuvo al integrar S2, la suma de las dos. Quizás se pueda escribir esto con tangente, porque estoy pensando en la comparación. Ustedes perfectamente pueden dejar la respuesta así, pero quizás a la hora de hacer la suma se puedan reducir varias cosas y al hacer la comparación con la de volumen no nos quede ningún coseno. Entonces, ir pensando en que esto lo puedo escribir como 2pi sobre 3, que puedo separar, escribir un seno de beta sobre un coseno de beta, y que me va a quedar un coseno cuadrado abajo, que lo puedo colocar como secante, que esto lo puedo escribir como tangente, y que esto lo puedo escribir también como tangente. Es decir, como la otra integral me quedó en puras tangentes, quizás también dejarlo en puras tangentes para que a la hora de sumar los dos resultados se me vaya a simplificar la respuesta y quizás sea más fácil de comparar con la de volumen. Pero para fines prácticos, la respuesta la pueden dejar como la tengo acá. Para fines de comparación, de que efectivamente se les cumple el teorema de Stokes, quizás sería conveniente expresarla toda en función de tangente usando varias identidades. Y eso lo vamos a hacer. Es decir, aquí quedaría 2pi sobre 3, h al cubo, tangente de beta. Y recordemos que secante se puede escribir como 1 más tangente. Voy a hacer eso igual acá arriba, solo para poder hacer la comparación. Y lo puedo El teorema colocar. de Stokes o de la divergencia estaba comprobando, hijo. Teorema de la divergencia. Sí, porque es una integral de superficie cerrada, no es de línea. Sí, es que he dicho el de Stokes, sí. No, disculpe. Perdón, sí, divergencia.
Entonces, aquí lo puedo escribir como 2pi h al cubo. Puedo sacar un tangente cuadrado y quedaría 1/2 menos 1/3 de tangente de beta. Claro, después hay que sumar los dos resultados. El ordenarlo aquí solamente, repito, es para fines de simplificación. Ok, vamos con la de volumen ahora. Entonces, la de volumen es la integral de la divergencia del campo diferencial de volumen. Claro, como es un cono, hay dos opciones, y ya voy a detallarlo más adelante, pero en un cono se puede hacer una integración en esféricas, pero también se puede hacer una integración en cilíndricas. Y más que todo porque la parte de arriba es plana. Pero independientemente de eso, necesitamos la divergencia. Te sucede lo siguiente. Ustedes un campo vectorial lo pueden escribir en diversos sistemas de coordenadas, es decir, lo pueden tener en cartesianas, lo pueden tener en cilíndricas, en esféricas, en cualquier sistema. Utilizando las expresiones adecuadas, pueden calcular la divergencia rotacional para ese campo vectorial en cada uno de los sistemas de coordenadas. Evidentemente, la respuesta va a lucir diferente porque es un sistema de coordenadas diferente, pero al hacer la conversión de cada divergencia en todos los sistemas de coordenadas, entonces el resultado va a ser igual. Por ejemplo, en el caso anterior del que me preguntaron si ustedes calculaban la divergencia en cartesianas, el resultado se calcula bastante rápido. Si calculan la divergencia en esféricas, deben llegar a la misma respuesta, ¿no? Que como es una constante, tiene que ser la misma constante. Si fuera una función, serían funciones equivalentes. Lo que quiero resaltar con esto es que da igual en qué sistema hagan su divergencia o en qué sistema hagan su rotacional. Las expresiones pues van a ser equivalentes. Pero claro, aquí como ya el campo me lo dan en coordenadas esféricas, entonces, ¿para qué voy a invertir más tiempo del adecuado? Aunque de repente sea más trabajo hacerlo en esféricas, pero no voy a hacer la conversión a cartesiana. Simplemente me quedo con el resultado como están esféricas. Ok. Si ustedes quieren cambiar esto, por ejemplo, a coordenadas cartesianas, recuerden que tienen que cambiar cada vector unitario. Debe estar expresado pero no solamente eso, a decir R es igual a seno de teta coseno de phi en X más seno de teta seno de phi más coseno de teta. Pero es que no solamente que me quede en X, debo cambiar cada seno, o sea, no me debe quedar teta, no me debe quedar phi, debo ver cómo cambiarlo. Quizás aquí usar el hecho de que esto es X entre R, igual usar el hecho de que esto es Y entre R, y usar el hecho de que esto es. Pero tampoco me debe quedar R. Usar el hecho de que R es X cuadrado más Y cuadrado, Z cuadrado. O sea, que vean que si voy a pasar esto a cartesianas, porque alguien me diga, es que la divergencia de cartesianas es más fácil. Lo pueden hacer, el resultado va a ser equivalente sin ningún problema. Pero es cambiar los vectores unitarios y las componentes
deben expresarlas en funciones de X, Y y Z. Entonces, en realidad es más trabajo. Aun cuando la divergencia en cilíndricas o en esféricas, la fórmula sea más extensa, pero es más trabajo hacer una conversión a cartesiana solo porque la derivada es más fácil. Pero imagínense que aquí van a quedar radicales y van a tener que derivar esos radicales, entonces es más trabajo. Entonces, si ya está un campo vectorial en un sistema y deben calcular divergencia rotacional, mejor hacerlo en el sistema que esté. Si tienen que hacer un producto punto y tienen que integrar en una región que no es una esfera, hacer el producto punto así como esté y después cambiar al sistema de coordenadas que convenga para integrar. Es más simple. Bueno, la divergencia, recuerden que lleva 1 entre H1, H2, H3. Y que la multiplicación de los 3 H's RC. Después que iba en la divergencia. Ajá. Pueden hablar si lo desean, pero yo asumo que están memorizando estas cosas. Si 4:15 es presencial, ya sea el periodo siguiente o el siguiente, va a ser un problema para ustedes. Si no memorizaban todas estas cosas. H2, H3. ¿Solo eso? Y el vector que corresponde a E1. Vector. La derivada. Estos son escalar. Sí, disculpe. Ajá. Ok. Entonces vean que es H2, H3. El H2 en esféricas. Vale la pena mejor escribirlo. H1 es 1. H2 es R. H3 es RC. Entonces sería multiplicar H1, H2, sería R, derivada con respecto de R, de la componente R. Y si recuerdan eso, la presentación se la subí. A ver si carga la ola rápido. Para los que no la han visto, la presentación, bueno, no sigo acá. O sea, la UNA es especial con esta aula virtual. Todo el día he estado sin aula. Sí. No, ahí sí parece que está caída del todo, porque a veces que está... Bueno, la tengo acá igual mejor. Ya la subí, lo que quería mostrarles es dónde estaba en el aula, pero ahí busquen la presentación que dice vectores y ya está. Entonces al final, donde están las curvilíneas, ahí están las expresiones, ¿no? Que en la de las derivadas, la del rotacional, divergente, todo lo demás. Ok, entonces busquen la que dice vectores, creo que la puse arriba de los videos de la clase. Entonces, perdón, aquí puse el R afuera. Entonces es derivada de H1, H2, H3. Entonces, H2, H3 es R cuadrado seno por la componente. La voy a poner en otro color la componente, que es R. Más, luego sería H1, H3. Y es la derivada correcta. ¿Perdón? No. Bueno, es teta. H1, H3, que entonces sería R seno. Voy a poner la componente en otro color, que también es R. Más H1, H2, que ahí sí era R. Por
la componente que en este caso es seno. Entonces las componentes van dentro, perdón, los h van dentro de las derivadas junto con las componentes. Al calcular nos quedaría, yo creo que es más fácil recordar esto que recordar la versión que aparece en Wagner. Aquí hay un r cubo, al derivar sería 3r cuadrado. Luego aquí queda un r cuadrado, al derivar seno quedaría un coseno. Y en el último, pues no depende de phi. Vean que puedo eliminar un r. Y lo que me queda es 1 entre seno, 3 seno. Puedo dividir ahí, dejar seno más cotangente, o lo puedo dejar así, después ver el cambio directamente en la integral. La integral de volumen vamos a hacerla en esféricas. Entonces sería nuestro campo vectorial, que observen que en este caso el campo vectorial, la divergencia no depende de R, porque de R se canceló. El diferencial de volumen en esféricas, recuerden que es la multiplicación de H1, H2, H3, sería R seno de dr de teta de d phi. Y se va a eliminar el seno, que estaba dividiendo. Ok, los límites de integración que ahora van a ser constantes todos los límites. Si estamos en una integral de volumen, si estamos hablando que es una esfera completa, ya si es este cono, ahí hay que tener cuidado con eso. Por alguna razón esta aplicación no hay una regla para hacer rectas, pero bueno. Hay una, pero cuesta demasiado, entonces supongamos que eso es un cono. La aplicación está trabada. Ya. El diferencial de volumen, aquí creo que la asumo que ya vieron el montón de dibujos que aparecían ahí en el libro de Wagner. Digamos que lo voy a dibujar así. Claro, no, ese diferencial pues se va a mover en la variable teta, se va a mover en la variable phi, y pues se va a mover en la variable r. Pero en este caso el r va cambiando. No es decir, el extremo del r cambia, porque si yo voy integrando desde este punto hasta el extremo, a medida vaya aumentando teta, por así decirlo, voy a ver que la distancia va a ir cambiando. Es decir, que el r debe ser una función de teta. No va a ser constante. O sea que para un teta específico, por ejemplo, si teta vale esto, voy desde acá hasta esta distancia. Si teta vale esto, ya el r cambia. Entonces el límite superior del r
debe quedar expresada esa función. Ahora, ¿cómo cambia R con teta? Eso ya lo habíamos hecho en la parte de arriba. Por ejemplo, aquí teníamos la relación. Me conviene esta, ¿no? ¿Por qué? Porque H es una constante. Yo puedo decir R es igual a H sobre coseno. Y ahí eso sería la expresión de cómo cambiaría R con respecto de teta. Entonces, como es una función, al colocar la integral triple, R sería desde 0 a H sobre coseno de teta. Teta, pues como teta se mide desde acá, pues teta iría desde 0 hasta llegar al valor máximo, que en este caso es el valor de beta. Y phi es de 0 a 2pi. Entonces lo que hay que tomar en cuenta es que en este caso, como no es la esfera completa, este límite va a ser variable. Claro, la hora de integrar va a quedar bien simple porque la integral de R se puede hacer primero. Si cambian el orden de integración, aquí va a ser complicado, pero cambiar el orden, pueden cambiar el orden en que van a integrar teta y phi, porque los límites son constantes, pero no pueden cambiar el orden, o sea, solo intercambiar el orden aquí no es cambiar el orden en las integrales. De repente va a cambiar la función que va a definir eso. ¿Por qué? Porque el límite en este caso de R no es constante. Entonces, puedo integrar primero, como aquí no tengo ninguna función de phi, puedo integrar phi y el resultado da 2pi. Y ahora vamos a integrar teta. R. Si integro R, pues quedaría 1/3 de R al cubo. Evalúo en esto, entonces quedaría H sobre coseno al cubo, H al cubo. Ya integré R, entonces quedaría d de teta, d de phi. Esto queda entonces 2pi. Veamos que queda integral de 0 a beta. El 3 hago la distributiva. Si hago la distributiva quedaría, bueno, puedo sacar un h al cubo fuera. Queda un seno sobre... Sí, el de phi sería... Ah, tiene razón, acá. Gracias, ya lo integré. Solo faltaría la de teta. Entonces aquí quedaría un coseno cubo. El 3 se fue y quedaría aquí un secante cuadrado. Secante cuadrado. Quedaría un coseno cuadrado abajo. Esta integral se hace con un cambio variable. Esta integral es directamente tangente, ¿verdad? Entonces el resultado sería 2pi h al cubo. Aquí sería hacer u. Solo lo comento, ¿no? Pero mejor lo escribo porque después en el examen también quieren hacer lo mismo. U es igual a coseno. La derivada sería menos seno. Entonces queda la integral de menos 1 sobre u al cubo. Diferencial de u. Ingeniero, Dígame. el 1/3 no multiplica el coseno de teta también, Sí, donde está sería secante entonces... cuadrado. Sí, secante cuadrado sobre 3. Gracias.
Entonces la primera sería la integral de menos 1 entre u al cubo de du, perdón, con otro color, y eso es la integral de u a la menos 3, le suman 1, queda a la menos 2, dividen, entonces le quedaría 2 o 1/2 u a la menos 2. Ok, entonces aquí quedaría 1/2. El u es coseno, entonces puedo escribirlo como secante cuadrado. Evalúo en beta. Entonces quedaría 0. Perdón, secante de beta. Y cuando evalúe en 0, ¿cuánto quedará? Exacto, Secante de 0 es una. queda 1. Entonces quedaría menos 1/2. Luego la otra, la integral de secante cuadrado es tangente, entonces quedaría más 1/3 de tangente de beta, y cuando evalúe en 0 quedaría tangente de 0, que es 0. Entonces, aquí puedo sacar el 1/2, y secante cuadrado menos 1, eso es tangente cuadrado, ¿no? Más 1/3 de tangente. Ahí factorizo el 1/2, secante cuadrado menos 1, es tangente. Ese es el resultado de la de volumen. Igual, este es el cono también se puede plantear la integral en coordenadas cilíndricas, pero esas las dejo a ustedes que la completen. Entonces hay que verificar que da lo mismo, ¿no? Que quede un tangente cubo, que asumo se va a eliminar. Bueno, debería eliminarse porque no me queda tangente cubo. Vamos a ver. Esta es la primera respuesta. La segunda respuesta. Es esta. Hay que sumarlas, ¿no? Porque recuerden que la suma es lo que nos da la integral de superficie. Más esta aplicación, cuando ya llevan 2 horas con una grabación, siempre empieza a fallar. Ese solo le pone el tangente de beta. El beta que le falta nada más. Sí, bueno, digo yo que es más rápido así, pero creo que como está trabando, creo que me hubiera sido más fácil copiarla otra vez. Ok, esas son las dos de superficie, ¿no? Solo me faltó el beta ahí.
El momento de la verdad, no, a ver si da igual. Esto era integral de superficie. Ok. Si factorizo, voy a factorizar el 2pi h al cubo y un tangente. Si hago eso, quedaría un medio tangente, quedaría menos un tercio tangente cubo, quedaría aquí más Un tercio de tangente beta. un tercio y no, el tangente es aquí factor común ya, entonces quedaría un tercio y quedaría más un tercio tangente cuadrado aquí, perdón, y aquí tangente cuadrado. Entonces siento que no, este se va, se cancelan, ya decía yo. Y bueno, sí, da lo mismo, ¿no? O sea, vean que al hacer el desarrollo queda un tangente cuadrado y queda un tangente por un tercio, está bien. Pero claro, vean que lo que decía, que el cambio que hicimos con el secante fue conveniente solo para verificar que en efecto da lo mismo, pues, o sea, quizás es algo que no se intuye, en la respuesta en esta respuesta que teníamos un seno y un coseno cubo, que de repente lo decidí cambiar porque quizás era más fácil o iba a ser más fácil hacer la comparación con el resultado del teorema de la divergencia. Igual por esa razón aquí expresé el secante cuadrado menos 1 como el tangente. Pero bueno, lo bueno es que da lo mismo. Ahora, si no da lo mismo, es revisar. Se hicieron 3 integrales, 2 de área y 1 de volumen, entonces había que revisar todos los cálculos a ver nuestra error, pero tiene que dar exactamente igual. Claro, porque estamos considerando que el campo vectorial es una función que no tiene discontinuidades. Entonces, si la función es continua, pues se debe cumplir el teorema de la divergencia y también el teorema de Stokes. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Dudas? Están ahí todavía. Ingeniero. Dígame. Entonces, así como dice usted, si nos proponen ya el ejercicio, sería mejor hacer todo ejemplo, hacer la divergencia y todo, y si es posible, si vemos que no podemos, lo podemos cambiar a la coordenada, ¿verdad? Es que cambiar de coordenadas es más trabajo. Entonces es mejor ya tener, es que el problema son los vectores, el problema son el X, el Y y el Z unitario. Cambiar eso les va a llevar más, porque tienen que cambiar 3 y cada uno es bien extenso, porque no le debe quedar ningún teta, ningún phi. Entonces, yo, al menos lo que he podido observar en muchos ejercicios, es que sale mejor hacer el producto punto primero o hacer la divergencia, hacer el rotacional en el sistema de coordenadas que estén y luego cambiar cuando ya no hayan productos puntos, ya no haya vectores, cambiar a las coordenadas adecuadas de acuerdo al dominio de integración. Casi siempre es más simple. Ustedes lo pueden probar, o sea, ¿no? Que deberían de probar es la primera. Por ejemplo, que ustedes decidan, por ejemplo, cambiar esto a coordenadas cartesianas, pero
Pero cambian todo, cambian los R, cambian teta, cambian los unitarios, no les debe quedar aquí. X en X, o sea, algo en X, una función de X, Y, Z en X, más algo en Y, más algo en Z. Hay alguien que está comiendo ahí, viendo series ahí, que le baja el micrófono, por favor. Gracias. Escucha ahí el Netflix encendido. Bueno, más preguntas. Repita que ustedes pueden probar, pasar el campo, y como ejercicio lo pueden hacer, pasar el campo a cartesianas y después hacer el producto punto. O a cilíndricas si quieren. Hacer las cilíndricas y después hacer el producto punto. Y van a ver que es más trabajo. Esta no es consulta, sino que solo quería saber si podía usted subir otro ejemplo similar a este que hizo. O sea, no igual, sino que en distinta proporción. O sea, en otras coordenadas. Denle en el campo. Pongan ustedes, cambien un campo que ustedes quieran. No le van a poner un campo muy complicado porque no las integrales les van a ir demasiado extensas. Desen un campo ustedes, rho en rho, rho en phi, z en z ya. Es que saben que tiene que dar lo mismo, les tiene que dar lo mismo en ambos lados. Lo que pasa es que aquí puse un campo bastante sencillo, porque las componentes no son muy complicadas. O pónganse un campo de componentes constantes, uno en rho, uno en phi, uno en z. Que sean constantes, aún así van a tener trabajo, si lo que quieren es practicar. Pero saben que tienen que dar en ambos lados del teorema de la divergencia, o si fuera un problema del teorema de Stokes también, tiene que dar lo mismo. Ok, muchas gracias, ingeniero. Pero si quieren practicar, pónganse un campo constante. Lo que van a lograr ahí es que las integrales de repente no van a ser tan complicadas. Pero si ya ponen un logaritmo de R, exponenciales, las integrales se les van a ir complicadas. No solo el cambio, o sea, la integral misma se les va a complicar. Bueno, entonces, yo recomiendo que antes de ver los recursos que están mañana, porque ya mañana van a examen, pero mañana empiezan ustedes con la teoría de campo eléctrico y fuerza eléctrica. Entonces, que empiecen a releer lo que vieron en 200, porque la teoría es la misma. ¿Qué significaba estar cargado? ¿Qué era la ley de cuadrado inverso de la ley de Coulomb? ¿Cuánto era la constante de Coulomb? Toda esa teoría que vieron en 200, no recuerdo el capítulo, no sé, creo que todos usaron Sir-Szymanski, el 20 y algo, el capítulo de fuerza. Está en un solo capítulo, por cierto, en Sir-Szymanski. Lean ese capítulo si quieren. Claro, después que hagan el examen, ¿verdad? Porque asumo que van a estar estudiando. Yo aconsejo hacer el examen temprano. El examen va a vencer a las 10 de la noche. Hemos observado que en ese lapso, ¿no? De 3 de la tarde a 5, a 6, ha estado fallando bastante. Entonces, yo aconsejo que lo hagan temprano. Puede haber ejercicios, puede haber problemas que les pidan que suban un archivo, otros que no, pero ahí va a estar especificado si tienen que subir archivo o no. Y las instrucciones, léanlas antes de iniciar, no es que solo empiezan a comenzar el examen y ni siquiera han leído las instrucciones.